Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Cuando la Biblia habla del sometimiento, a veces se malinterpreta como una pasividad obligatoria. Callar por miedo, no opinar, no confrontar, no exhortar y no establecer límites saludables. Pero esa lectura confunde dos realidades distintas. Desde la psicología del trauma, sabemos que ante una amenaza repetida, especialmente cuando proviene de una figura de apego, el sistema nervioso puede entrar en inmovilización, congelación, apagamiento o complacencia, como una estrategia de supervivencia relacional. Eso puede ser necesario en el momento, pero se vuelve disfuncional cuando se prolonga y la persona queda atrapada en mientras no haga nada, estoy seguro. En cambio, cuando el apóstol Pedro en su primera carta llama a no pagar mal por mal, no es un llamado a no hacer nada frente al maltrato, sino a responder activa y moralmente a ejemplo de Jesús. Renunciar a la venganza y al mismo patrón del mal mientras se hace el bien con sabiduría, se honra a Dios y se confía en el juez justo. La pregunta entonces no es si un cónyuge debe de aguantar el mal, sino cómo distinguir entre una parálisis traumática y un principio bíblico, que, aun en medio del sufrimiento, busca el bien, la verdad y la autoprotección para no dejarse vencer por lo malo. Hoy empezamos un tema muy importante, la diferencia entre indefensión y sujeción bíblica. Y me encuentro con mi amigo Ervin, como siempre, cada semana. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Muy bien, mi hermano. Gracias por tu saludo. Y qué introducción la que te mandaste, mi hermano. Inspirada fue esa. Sí, pero qué no por mí, por otros. Qué importante. ¿Verdad? Para ir preparando ese tema que estás mencionando, esa diferenciación entre indefensión y sujeción bíblica o el sometimiento, ¿no? Bíblico. Dos cosas, como bien dijiste, pueden parecer iguales por fuera. Ese es el punto. Pero ser completamente distintas por dentro. A veces se confunde el llamado bíblico a no pagar mal por mal con la idea de quedarse callado y no hacer nada. Por fuera son las mismas cosas, pero por dentro son dos realidades diferentes. Totalmente. Y al mismo tiempo, muchas víctimas viven algo que por fuera se ve como una piadosa sumisión bíblica, pero por dentro es otra cosa. ¿Qué? Una persona atrapada en una experiencia de supervivencia y congelamiento que ha reforzado en el tiempo. Y eso es muy importante hacer esta salvedad y esta diferencia, porque si no escuchó los dos programas anteriores, es muy importante escucharlos, porque hablamos sobre el estado de indefensión que fue descrita o estamos siguiendo la línea de la doctora McDonald. Es la persona diciendo, si intento, empeora. Si hablo, me castigan. Si pido ayuda, hay represalias. Entonces, esto es una línea que podría confundirse y confundirlo creo que es un grave error. No sé si podría decir que es un grave pecado, pero es un grave error. Bien, Pedro, en la primera carta, capítulo 3, 1 al 6, él va a hablar en otra línea. Él va a hablar desde una decisión ética de la esposa sostenida por la esperanza. No responderé al mal con el mal, pero tampoco llamaré bien al mal. Buscaré el bien con verdad, límites y ayuda, confiando en que Dios ve y juzga. Y esto de confundir el bien con el mal o pensar que el mal se convierte en bien es un asunto complejo que entiendo Dios no actúa de esa manera. Entonces es importante marcar esa diferencia y entender lo que es la sujeción bíblica y entender también lo que implica un estado de indefensión, que lo hablamos sobre como el trauma activado en los programas anteriores. Exacto. Entonces, ¿qué estamos diciendo hasta el momento? Desde afuera se puede ver una aparente pasividad en una persona que puede ir desde dos líneas. O lo que está manifestando es consecuencia de una respuesta traumática que lo que hace es que está congelada con un sistema de miedo. O lo otro
es que en esa dinámica de no responder a lo malo con el mal, pareciera que no se está haciendo nada. Ujú. Porque culturalmente hablando, hacemos algo cuando devolvemos el insulto. Exactamente. Ujú. Entonces, o cuando devolvemos el golpe. Ajá. Si no lo devuelvo, no estoy haciendo nada. Ujú. Pero si no hago nada, digamos, no devuelvo el golpe, pero con una certeza de que estoy haciendo según el modelo de Jesús, Ujú. entonces significa que en ese momento no estoy pagando con el mismo veneno con el que estoy yo influenciado, Ujú. sino que haré algo, pero desde lo bueno. Desde lo bueno. Es decir, desde la denuncia en este caso, desde límites saludables y todo lo que hemos estado comenzando. Eso es importante porque creo que marcas un punto muy interesante, que es que se entiende respuesta como una agresión. Ajá. Y eso es peligroso. Entendemos que la violencia va a generar violencia, evidentemente, y que eso se va a descontrolar prontamente. Hablamos de que la respuesta es el bien, pero no es contemplado como una respuesta porque no es agresiva. Sí, exacto, Ujú, ok. exacto. Y ya sabemos que Jesucristo desde Mateo 5:38 ha superado el concepto de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Él dijo, si os fue dicho, menciona la ley del talión, mas yo digo. Yo les digo, Sí. exactamente, oren por sus enemigos, Exactamente. actúen desde el bien con aquellos que hacen mal. Y no es dejando pasar la injusticia, es enfrentándola Exacto. con lo bueno. Exacto. Sí, no es dejar pasar la injusticia y tampoco es devolver injusticia con injusticia. Ajá. Es enfrentar la injusticia desde la verdad, desde la justicia de Dios. Sí, Responder bien, entonces, es una manera de actuar. Es lo que estamos diciendo, es una manera de responder. Ok. Es una respuesta consciente, bien, y donde no se necesita usar las armas del agresor. exacto. Agresión, control, ahora va a ver cómo se me quiere ver enojada, ahora sí va a ver. Exactamente. No va por ahí. Con el fin de sentirse a salvo o sentirse valioso. Diferenciándose de una persona traumatizada que permanece pasiva por el miedo para poder sobrevivir. Ahí está. Entonces tenemos que marcar hacer esa salvedad que es sumamente importante en la comprensión de indefensión y un concepto de sumisión bíblica. Exacto. Entonces, el apóstol Pedro, como también el apóstol Pablo, no están enseñando la indefensión como la conducta esperada de la esposa. Llamémosle sumisión. Pedro no está escribiendo para buscar justificar el abuso mientras Cristo regresa, Exacto. ni para decir, entre comillas, aguanta todo como parte de nuestra santificación. Perdón que te interrumpa Claro, ahí. claro, por favor. Nada más para decir algo que es importante. Esto es una línea de pensamiento actual Sí. en las iglesias, de justificar el abuso esperando que Cristo regrese. Ok. Entonces me parece que no es algo que estás inventando, sino que fruto de la observación, Exacto. podemos decir esto. Y bueno acotar esto. Entonces, el apóstol Pedro escribe a esposas vulnerables, o sea, vasos frágiles, por ejemplo, en su primera carta 3:7, y les da un patrón ético según la voluntad de Dios. ¿Cuál? No devuelvan el mal con mal. No permitan que el mal les robe este proceso de santificación que están viviendo. No respondan desde la misma lógica violenta que están recibiendo. Pero eso es muy distinto a decir, no hagan nada. O sea, Pedro no está diciendo, no hagan nada, no busques ayuda, no protejas tu vida, no pongas límites. ¿Bien? Esa es una diferenciación que Claro. a lo largo de los muchísimos podcasts que hemos estado compartiendo ya parece evidentemente Claro. normal y lógico. Pero si no tuviéramos estos espacios, mi hermano, al cual le damos gracias a Dios, no tendremos oportunidad de hablar así como se tiene que hablar. Correcto. Directamente. Directamente y desde experiencias reales, ¿no? Exactamente. Creo que eso es muy importante porque estamos hablando de dos fuentes, creo que una extremadamente confiable, que es la palabra de Dios, pero también la fuente de la experiencia. Es lo que hemos visto durante 6 años ya, 7 años ya, Sí. Visto estas dinámicas y que tienen que ser puestas en la mesa para poder conversar. Así es. Ahora, posiblemente, es una posibilidad, Pedro lo dice en el capítulo 1, ¿verdad? Si es necesario, tengan que pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Claro. Posiblemente esta vivencia de la identidad en Cristo lleve a sufrimientos. Es decir, confrontar el mal con el bien
posiblemente nos lleve a sufrir. Que es el ejemplo de Jesús. Exactamente. Sí. O sea, no es aquello que si sigo a Jesús nada me va a pasar. Porque él mismo dijo, véanme, yo, ¿verdad? Véanme a mí lo que padecí por ser pregonero de justicia. Herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Hay eso por hacer el bien, este sufrimiento. Ahora, pero el apóstol, claramente desde una vivencia personal, escribe en 2:20, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces esto es ciertamente aprobado por Dios, o aprobado delante de Dios. Entonces, en buen castellano es, si haciendo el bien sufren, háganlo. Esto es la voluntad de Dios. Vos decías algo muy interesante anteriormente, decías o enseñabas sobre un patrón ético según la voluntad de Dios, que esto es sumamente importante porque hay ideas populares dentro del cristianismo de que, no, si usted es cristiano, sigue a Dios, todo va a estar bien. Y va a ver que va a ser librado. No, o sea, no es el libramiento del conflicto, sino la presencia de Dios durante el conflicto. Exacto, eso qué importante. El punto podremos aquí decir, y caerán a la derecha y a tu izquierda, como dice Isaías. Mi hermano, el punto es que lo que no caerá es nuestro corazón. Porque de toda cosa guardada es importante y necesario guardar el corazón. Correcto. Entonces, no implica que vamos a dejar de sufrir, de pasar tribulación. Correcto. No. Significa que en medio de la tribulación, bien, nuestro corazón no caerá ni a izquierda ni a derecha, porque seguimos el patrón y la voluntad y los recursos en esa dinámica que el mismo Señor nos da, de no pagar ante el malo con lo malo. Eso es lo que degenera nuestro corazón cuando tomamos recursos de lo malo, cuando Dios no tiene ninguna relación con lo malo. Exacto. Sí, no hay relación. No se relaciona. Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie, Dios no ejerce el mal para después hacerlo bien. Sus ojos son demasiado puros para ver el mal. Exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Que de hecho esa es la línea ética en el Nuevo Testamento. O sea, pensemos desde Hechos hacia adelante, los escritores del Nuevo Testamento, ninguno dijo, hubo experiencias específicas como cuando Pablo fue mordido por una serpiente en Malta, me parece que fue una excepción. Pero después Pablo, como vos decías en otro programa, u otros escritores, dicen, la pasamos mal, perdimos la esperanza de vivir, estuvimos presos, nos apedrearon, nos mandaron al exilio a Patmos, teníamos falsos maestros infestando nuestra congregación. Pero el Señor estuvo presente en todos. Entonces creo que va esa línea de sufrimos y tenemos el llamado a sufrir por hacer el bien, no responder con el mismo mal. Así lo aplicamos en la dinámica de la violencia. Esto es una sana eclesiología. Ahí me pongo aquí un paréntesis tan necesario, ¿verdad? Crecer en buenas doctrinas fundamentales, ¿verdad? Para asentarnos en propósito, en recursos también. Pero fíjate, qué importante eso que estás diciendo, porque entonces desde una sana eclesiología aprendemos cómo acercarnos con compasión a víctimas de violencia y victimarios también, con un corazón de no dejar de ver la violencia, sino cómo responder desde la justicia a la violencia. Exactamente. Pero partiendo de una buena eclesiología y una doctrina fundamental sólida. De acuerdo. Muy bien. Entonces la indefensión es cuando se concluye, no hay salida. El principio de Pedro es un corazón sostenido por Cristo, que puede decir, no voy a convertirme en mal, aunque esté bajo el mal. Entonces, se rechaza en esta dinámica la venganza y el odio, pero a la vez se procura la verdad y la protección. De nuevo, desde afuera, no responder al mal con lo malo, puede verse equivocadamente como una pasividad. Como lo acabamos de decir, porque la dinámica cultural es que si yo no respondo a la ofensa, no estoy haciendo nada y estoy congelado, como si estuviera traumatizado. Por eso esa es la diferencia entre la indefensión y la verdadera sujeción bíblica. ¿Y la sujeción a qué nos sujetamos? A Cristo, al modelo de Cristo. Totalmente. Correcto. Y que no debe confundirse la sujeción a Cristo con el grado de indefensión por parálisis traumática. Sí. Esto es muy importante identificarlo para saber cómo ayudar. Ahora, siguiendo en esa línea que vos decís,
Pedro coloca a Cristo en el centro. Claro. O sea, no el miedo para sobrevivir. Así es. Dice que Jesús, hablando Pedro, cuando padecía, no respondía con amenazas, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Clarísimo. Ayer, así, hablábamos un poco sobre el trabajo que estamos haciendo ahora, y algo que vos comentabas, que es muy, muy importante, es el hecho de que Pedro no está hablando sobre algo que le contaron. Pedro vio estas cosas. Oh, sí. O sea, Pedro, Juan lo dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, ¿verdad? Referente al verbo de vida. Pedro vio esto en la persona de Cristo. Claro. Y aprendió del Salvador un patrón de cómo vivir la justicia en medio de un mundo caído, en la Roma del primer siglo, o en la, ya ni siquiera es posmodernidad, en el postcristianismo que estamos viviendo, es el mismo principio. Viene el mal, pero respondemos con bien. Así es. La justicia no exige que la víctima se vuelva agresiva para ser escuchada, ni exige que permanezca callada y pasiva para ser considerada espiritual. Va de vuelta. La justicia no exige que la víctima se vuelva agresiva para ser escuchada, ni exige que permanezca callada y pasiva para ser considerada espiritual. Wow. Es creo que algo sumamente importante resaltar la actitud de la víctima, en que no es necesario ser agresivo, ¿bien? Y que no debe permanecer en silencio. Exacto. Ese equilibrio saludable. Levantar la voz nunca toma su fuente o su recurso de lo malo. Exacto. Levanta la voz desde lo bueno. Sí, desde lo bueno. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando una esposa maltratada levanta la voz desde lo bueno, es decir, desde la denuncia, es tachada como si estuviera haciendo algo malo. Ve la paradoja y la contradicción. ¿Ve? La rebelde, la que no se está sometiendo, ¿bien? La que no se está sujetando al modelo bíblico de esposa. E inclusive los más atrevidos, y lo digo con conocimiento de causa, van a decir, ve, por eso sufre. Por eso es que por eso es que pasa por lo que pasa. Porque no se puede quedar callada, porque no puede quedarse tranquila. Entonces, qué valentía y qué espíritu de Cristo, porque Cristo, por hacer el bien, decía las cosas que tenían que ser dichas, no se quedaba callado, hablaba bien desde la justicia, y es un modelo que también tiene que ser emulado desde la experiencia de una persona que sufre tipos de abuso. Y tocó una línea muy fina. Okay. Espero en Dios que se entienda. Estamos en desacuerdo, lo aclaro desde el principio, con la última ola del feminismo. No tenemos ninguna relación ideológica con el feminismo. Por dos, dirían los jóvenes hoy. Sí, definitivo. El punto es que en esta dinámica bíblica, de sujeción bíblica, donde la esposa levanta la voz, qué doloroso es escuchar, te estás haciendo feminista. ¿Bien? Y entonces el consejo es, bueno, necesitas una persona más cristiana. Exacto. O más espiritual. Sí, totalmente. Es un, no sé, pero me hace pensar en el estilo de los fariseos, cuando marcan una denuncia, un clamor, lo marcan como algo que es negativo. Sí. Cuando realmente están pidiendo justicia al Dios justo. Sí. Y lo que es justo, Dios lo establece. Y esa confianza abre un espacio, es decir, lo que es justo, lo que Dios establece, abre un espacio interior para actuar sin convertirnos en aquello que nos hiere. Porque hay dos peligros en la violencia, al menos. Uno es la sumisión por miedo, y el otro es que el corazón se forme en la misma violencia que lo lastima. ¿Cómo es posible esto? En capítulo 3 de la primera carta de Pedro, el apóstol apela al Salmo 34, donde ese salmo, en su versículo 11, tiene un llamado primero a permanecer en el Señor, para luego ser potenciado en guardar la lengua del mal y el engaño, que lo vemos en el versículo 13. Es decir, en el 11 es un llamado a permanecer en Él, y en el 13 es la consecuencia de esa permanencia, que es guardar la lengua del mal y el engaño, y apartarse de lo malo en nuestras respuestas ante el mal, que continúa el versículo 14. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor, ahí está la justicia de Dios, están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones,
pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y que tenés el Salmo ahí, y el 11, si puedes leerlo, versículo 11, 34-11. Venid, hijos, y escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Todo empieza desde la permanencia, y ya luego viene la consecuencia de esa permanencia, Exacto. que implica una responsabilidad. Claro. Yo tengo que guardar la lengua en las fuerzas del Señor, desde su permanencia, pero tengo un llamado responsable. Hay un llamado a permanecer en esa fuerza del Señor, y yo soy responsable de eso. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, no pagar mal por mal en una situación real de violencia doméstica no significa quedarse expuesto al daño. Es decir, no voy a pagar mal por mal, así que voy a aguantarme todas las formas de abuso. Exactamente. No significa eso. Significa no responder con insulto al insulto, no devolver golpe por golpe, no usar la manipulación para manipular. O sea, no usar las herramientas y las armas de la violencia para mitigar la violencia. Pero sí puede significar, con toda seguridad bíblica, el nombrar el mal como mal. Sí. Esto que estás haciendo es pecado, es abuso, es maltrato, etc. Pedir ayuda. Mira, hasta aquí llegamos, yo voy a buscar ayuda en fulano, mengano. Exactamente. Eso es usar el bien para enfrentar el mal. Establecer límites. Esta es la última vez que buscar protección, acudir a recursos que detengan la injusticia relacional. Voy a consejería, voy a poner una orden de distanciamiento si es necesario, voy a advertir de que si algo pasa, esto ha venido dándose, ¿bien? A veces, en condiciones de alto riesgo, el bien más urgente simplemente es ponerse a salvo. Hablamos de la importancia de salvaguardar la integridad física como una de las primeras acciones en casos de alto riesgo. Claro que sí. Esto es muy importante. Sí. Aquí es donde la esperanza en Cristo se vuelve concreta, porque solo en Él se restaura lo que el trauma desordenó. Qué bueno eso. Cuando Pedro habla de esperanza viva, está diciendo, tu historia no terminó donde el agresor quiso terminarla. Dios es quien sostiene, Dios es quien puede reconstruir. Y esa reconstrucción suele tomar una forma muy práctica. Dios devuelve a la víctima un hogar relacional seguro. A veces lo hace por medio de una comunidad sana. Consejería competente, eso forma parte de un hogar relacional seguro. Una consejería competente. Amigos protectores. Una familia sabia. Y recursos que ayudan a recuperar estabilidad. Qué importante esto bueno, primero esa expresión que usaste, solo en Cristo se restaura lo que el trauma desordenó. Qué poderoso y qué profundo es este concepto. Cuando recapitulamos todo lo que hemos hablado de la transformación de la mente, solamente en Cristo puede ser eso verdadero. No sucede de otra manera. Y obviamente este hogar restaurado sería genial que fuera por el arrepentimiento del abusador. Claro. Eso sería como sí. el cuadro perfecto. Sí. Que en los casos de Levanta hemos tenido algunos muy pocos, donde el abusador procede de un verdadero arrepentimiento y se forma este hogar seguro. Y cuando vemos lo maravilloso que es esto, es decir, el modelo restaurado, sí, pero no siempre sucede. No siempre sucede, bien, pero cuando se entiende, como lo has explicado, una comunidad saludable, consejería capacitada, amigos protectores, ¿qué sentimiento de estoy en un lugar seguro protegida? Tengo personas que aman al Señor. 1 Juan 1:3, nuestra comunión es con el Señor y con los que aman al Señor. Tengo esta comunidad que ama al Señor y que me aman a mí y que yo puedo amar. Y se da esta restauración de este hogar restaurado para esta víctima en una comunidad correcta, ¿no? Saludable. Sí, saludable. Esa sensación real de seguridad y de confianza son elementos que forman parte de este gran concepto de esperanza. ¿Por qué? La esperanza que tenemos en Dios incluye, por supuesto, un tiempo de perfecta confianza, digamos, relacional, perfecta seguridad, donde no entrará lo malo, etc. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ambientes restauradores, en consejería, con los hermanos de iglesia, repito y termino el punto, empieza a construirse esos elementos que van tejiendo la esperanza. Por perderse es cuando se permanece en el sistema del miedo. No tengo seguridad, no tengo confianza, no tengo protección.
Esto que estás contando, creo que lo hemos visto en nuestra iglesia en la experiencia de tener grupos pequeños en casas. Ajá. Porque creo que van a ser 4 años, un poquito más, de tener estas dinámicas. Y es increíble la conexión entre personas, como todos venimos con nuestras heridas, asuntos pendientes y otras cosas, ¿verdad? Pero cuando se entra en esa familiaridad, en llegar a un lugar, decir, estoy en una casa de un hermano, llego, en mi casa son los jueves 6 de la tarde, llegamos ahí, hay café y tal. Hay una persona que llega en pijamas, que a mí me encanta porque es como, qué lindo, porque tiene esa confianza y llega cómodamente, se sienta y habla y dice, este es mi lugar seguro. Y con esta persona hemos podido construir una relación de hermandad, de fraternidad, de decir, mira, estoy luchando con esto, yo con esto, ¿cómo podemos avanzar? Entonces, este sentido comunitario es sumamente importante, pero se da conforme vos explicabas, en estos buenos modelos, ¿verdad? Sí. De entrar en una comunidad restaurativa. Y estos modelos lo que buscan es reproducirse. Exacto. Porque ese es otro de los propósitos de los grupos pequeños. No es que solamente encuentro un lugar seguro, que eso es algo maravilloso, sino que la dinámica es los valores que estoy viendo acá, el hecho de que este sea un ambiente seguro, por ejemplo, esos elementos que estoy descubriendo, que tal vez no los veo en mi casa, entonces voy a reproducirlos en mi casa, poco a poco. Es como cuando tenemos una consejería. Resulta ser que las personas que no quieren hablar de manera funcional a solas, necesitan la mediación de un consejero. Pero ¿qué es lo que hace el consejero? Muestra los simples recursos por los cuales 2 personas puedan hablar y resolver un conflicto. Yo siempre en mis consejerías digo, este modelo no es para que ustedes esperen una semana para que vuelvan a hablar en un lugar seguro. Es que tomen un elemento, ojalá lo escriban, 2 elementos, y durante la semana, mientras nos vemos la otra semana, reproduzcan estos elementos que están viendo acá y dense cuenta que ustedes sí pueden conversar. Claro. Y sí pueden llegar a acuerdos. O sea, no es que no se puede. Eso es esperanza. Exactamente. Cuando se construye concretamente líneas, ¿verdad? Basado en una realidad, en una esperanza revelada por la palabra de Dios, se comienzan a tomar acciones concretas. Así es. Entonces, 2 personas pueden hablar, claro que sí, hay un fundamento bíblico, hay una capacitación del espíritu. Ahora comencemos a hacer cosas concretas. Así es. Termino diciendo entonces que la sanidad no es solo entender, es cuando el sistema nervioso vuelve a registrar con experiencias reales el no estoy sola, puedo hablar, puedo pedir ayuda, puedo dar pasos específicos, puedo tener opciones seguras, Cristo está conmigo. Así es. Ahí está la fuerza para todo lo anterior. Qué importante es ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Es decir, hay bellas generalidades, ¿verdad? Que nos llenan de estados muy lindos. Pero a veces necesitamos ir más allá de una generalidad. Sí. Como estás diciendo, ¿qué es la sanación? Y por lo menos estás presentando una línea. Es cuando este sistema, nuestro sistema que está abordado por el miedo, por la desesperanza, empieza en Cristo y en experiencias cristianas, donde vemos a Cristo en otras personas. Nuestro sistema nervioso, y permíteme repetir rápidamente lo que dijiste porque es muy importante, vuelve a registrar, o sea, vuelve a creer que las relaciones seguras, confiadas, son posibles. A esto llamémosle sanidad. El volver a registrar. Sí, y es un proceso. No es el punto de que tengo un pensamiento que me llena o una idea que me llena de gran emoción y de repente ya estoy sano. Que somos sanos en Cristo, eso es un hecho. Sí. Pero tenemos que ir registrando esa realidad, esa dinámica de sanación concreta, con palabras y acciones específicas. ¿Cómo yo sano? ¿Cómo? Ese sistema nervioso que está inundado por el miedo necesita empezar a registrar nuevas experiencias esperanzadoras. Básicamente. A redimir. A redimir. Y es lo que la Biblia menciona, solo desde esta perspectiva vivencial. Sí, no hay otra forma. O sea, es una redención de los pensamientos de la mente, tomar estos sistema nervioso, movido por el miedo, pero ahora movido por la esperanza en Cristo. Claro. Hay una transformación. Así es, así es.
buen tema, y creo que es importante que sigamos hablando sobre estas cosas en esta línea, ¿verdad? De este trabajo de la doctora McDonald, comprendido desde las Escrituras. Sí, ¿verdad? Tomamos unos recursos de ella, claro, pero sí. Por supuesto, la luz que tenemos nosotros es la palabra viva y eficaz del Señor. Yo lo entiendo como que se estructura la conversación sobre lo que ella está aportando, pero exacto, que el fundamento y el desarrollo es la revelación de las Escrituras y la persona de Jesús. Muy correcto. Bien. Próxima semana seguimos hablando del vínculo traumático. ¿Cómo acercarnos a este vínculo? Excelente. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.